Molt benvinguts a tots i a totes a aquest més que merescut homenatge que se li fa a Mari Carmen Gámez. Avui parlarem d'una persona i de com ha influït en les nostres vides. Una persona que va viure d'acord amb els seus valors. Tocarem els diferents àmbits en què es desenvolupa una persona. El familiar, els seus principis, els seus amics, el seu llegat com a alcaldessa i la seva ètica. La seva força, convicció i proximitat al llarg d'aquesta conversa confesso que m'han captivat des del primer instant. Y nuestra propuesta es que nos gustaría que la escuela llevara su nombre, Escuela Pública Mari Carmen Gámez. Que hoy en día siguen disfrutando todos los empleados del ayuntamiento y que muchos no olvidamos que fue fruto, impulso y voluntad de Mari Carmen Gámez. When the night has gone and the land is dark and the moon, it's the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. Pero es cierto que ella se hizo la Plaza de la Vida y eso se abrió a la población, a toda la población. Ahí se han hecho fiestas, se han hecho reuniones multiculturales. De una manera cercana el mandato de Mari Carmen en el ayuntamiento. Ja que estava allà, deixeu-me dir que van ser les eleccions més brutes que he vist mai i que ho va haver de patir ella en primera persona. A mí me enorgullece, ¿no? Me enorgullece porque espero algún día también poder hacerlo y poder ser como ella. Vull portar-te a un lloc que estigui lluny d'aquí, on no et calgui res més que estar tranquil. I encara que ara es faci fosc, que la nit t'atrapi el cos, hi haurà una ciutat on hi trobem pau, on tot sigui fàcil i no passi el temps. Hi haurà una cançó que et guardi les pors, que et besi les mans, no et calgui res, on t'hagis perdut. Que allà hi seré, guardant en silenci tots els teus secrets. La Mari Carme era una persona molt solidària, era una comunista exemplar. Que espero que l'any que ve, de cara a Sant Jordi, puguem estar aquí una altra vegada presentant aquest llibre i que puguem tenir aquest testimoni escrit de la vida de la Mari Carmen. Per ser-hi sempre i també pel teu exemple. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nades con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que a los nadies la llamen, por mucho que les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos.
que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que nos mata. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, pues tenemos una carga emocional tan grande que se nos quedan cosas por decir en el tintero, y no quiero dejar pasar la oportunidad en un día tan especial como este de poder dedicar unas palabras a quien para mí fue un referente, con la absoluta convicción de que de una manera u otra a ella le llegará. Lo haré en forma de una carta que escribí, que supongo que la recibirá, ya digo, de alguna forma la recibirá. Dice así: querida hermana, nos reunimos hoy aquí con la idea de compartir momentos vividos llenos de recuerdo. Está todo perfecto, como a ti te gustaba, organizado. Y créeme, nena, muy gratificante ver la respuesta de la gente, de toda tu gente. Cómo se han volcado en la organización de este evento con la única idea de corresponder y rendir homenaje a quien trabajó por conseguir derechos y bienestar social a través de asociaciones, entidades, instituciones, etc. Reconforta mucho recoger la cosecha de una buena siembra. En el ámbito familiar, a todos nos enseñaste esos valores necesarios y propios del sentido común, algo que desgraciadamente se va perdiendo mucho más de lo que desearíamos. Y diste, como siempre, una lección de cómo implicarse, estando predispuesta para ayudar a cualquiera, mostrando comprensión y haciendo que nos ilusionáramos hasta con lo más insignificante y simple. Cómo echamos de menos esos ratitos de conversación que nos proporcionaba confianza y nos motivaba a seguir luchando, porque la vida es una lucha constante y diaria en la que tú has sido un ejemplo a seguir. Siempre estuviste ahí, donde había que estar, a la altura de las circunstancias, asumiendo la responsabilidad con humildad y respeto, generosa en el esfuerzo y haciendo la vida más fácil a los que te rodeaban desde la coherencia y la honestidad. Fuiste ese pilar tan importante en el que se sostenía nuestra familia. Admiramos esa capacidad que tenías para transmitir fuerza y coraje desde la primera línea. Jamás tuviste pereza para emprender cualquier iniciativa o proyecto, demostrando empatía y sensibilidad hacia los demás, destacando una virtud poco común en esta sociedad actual, como es la de saber escuchar. Notamos tu ausencia en cada acto, en cada reunión, con la sensación de que estás entre nosotros. Por eso nos quedamos esperando esa intervención tuya que no llega y recorre nuestros pensamientos imaginando cuál sería tu mensaje. Aquí nos sigue doliendo como si hubiera ocurrido ayer. Aquí el tiempo no hizo su magia, ya sabes, eso que dicen que él todo lo cura. El vacío que nos dejas es directamente proporcional al orgullo que sentimos al comprobar el reconocimiento hacia ti. Pero en este mundo, donde cabalgamos salvajemente a velocidad de vértigo, pasando de unas situaciones a otras sin apenas tiempo para saborear algunas de ellas, cabría reflexionar que para que algo perdure en el tiempo, no hay mejor unidad de medir la trayectoria de alguien como tú que no sea la de vincularla con la población hacia la que se entregó completamente, para que las próximas generaciones conozcan tu legado a través de la historia del municipio. Dicen que los hermanos son los amigos que uno no elige. Y no sabes lo afortunado que he sido por tenerte conmigo de una manera impuesta. No pude tener mejor regalo que el de crecer juntos y cuidarme, compartiendo malos y buenos ratos. Fuimos amigos, confidentes y cómplices que se entendían con una sola mirada. A tu lado me he sentido arropado
y tus consejos eran medicina que curaba los sinsabores que nos acompañaban en nuestro viaje. Me enseñaste muchas cosas con tu actitud, pero se te olvidó enseñarme qué se hace después de ti. Por eso quiero decir que recordarte será fácil. Acostumbrarnos a no tenerte nos costará mucho más. No dejes de cuidarme y abrazarme y guárdame en un rinconcito allá donde estés. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Yester Colas, compañera del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie, sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. No me resigno a perderte, haciéndose larga la espera, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañera del alma, compañera. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.